Si quieren los concursos. Bueno, como decimos
la especialidad médica que se encarga de este sistema? ¿Cuál es? La dermatología, ¿no? La dermatología es una de las especialidades más chéveres que puede haber. Creo yo. Creo que yo hubiera hecho dermatología si hubiese hecho algo clínico. ¿Por qué? Porque no hace guardias, se mueren bien poco los pacientes de dermatología, no hay mucha decisión. Da mucha plata. Si te dedicas a la dermatología desde el punto de vista estético, te da mucho dinero, si eres bueno además, si tienes equipos además. Y además no requiere muchos equipos, porque para ser dermatólogo clínico con una luz es suficiente. Es si quieres intervenir, te tienes que comprar más cosas, ¿no? Lo malo de la dermatología, ¿cuál es? ¿Ah? Es muy demandante Para entrar es bien difícil. O sea, de las especialidades clínicas, cardio y dermato son las más peleadas. O sea, requiere que uno tenga hito superior, o sea, alguien que sabe que primero puede facultad, requiere que saque más de 80 puntos en el examen, o sea, el examen de residencia, un CEDU de 10 puntos por lo menos. O sea, tienes que tener varias condiciones para poder acceder a la dermatología. Y la otra es la escuela, ¿no? Porque ¿a qué escuela uno quiere pertenecer de dermatólogo? ¿No? Hay escuelas que son más de estética, más de clínica, o de reconstructiva, en fin. Entonces, no son muchas las clases que se ofrecen, no sé si Cayetano hace 3 o 4 clases por año, los hermanos igual, 6 clases por año. Entonces, eso es una especialidad política. Muy bien. ¿Qué podemos hablar de la piel? La piel es un órgano, pues, definitivamente, si la arrancamos toda y la apuntamos, es un órgano. Así como ya hemos hablado del órgano endotelial, que arrancamos todos esos endoteliales y tenemos un órgano más grande que el hígado, con la piel pasa algo parecido, ¿no? En realidad cubre aproximadamente 1.6 a 1.8 metros cuadrados, que es nuestra superficie corporal total, ¿no? Hablamos de un adulto promedio, ¿no? Y es entre el 8 y el 20% de la masa corporal total, ¿no? Entre el 8 y el 20%. Eso va a depender un poco de nuestras dimensiones, ¿no? Pero igual no es eso. Un décimo de nosotros es piel. ¿Qué funciones tiene la piel? La primera es obviamente una barrera. La piel es el límite entre lo externo y lo interno, el límite expuesto, o sea, de lo que vemos, ¿no? Y eso lo constituye una barrera de protección física que evita que nos hagan daño algunos agentes mecánicos, algunos agentes químicos, algunos agentes biológicos incluso. ¿Algún ejemplo de agente mecánico que podría hacer daño a la piel? Puede ser la fricción que uno hace con... Ya, por ejemplo, la fricción que uno, la ropa, ¿no es cierto? Perfecto. Un agente químico. Usar un jabón que no sea con antibióticos. Ya, bueno, un jabón está hecho para mí, pero un agente químico que podría hacernos daño, quizás, no sé, cuando te cae un ácido, cuando te cae una sustancia corrosiva, si bien es cierto que la piel se puede lesionar, pero si no hubiera piel el daño sería mucho más severo. Un agente biológico. Puede ser una bacteria. Claro, todo lo que puede atravesar, o sea, mejor dicho, todo lo que podría hacernos daño, y que no nos hace daño porque la piel está presente, una bacteria, un virus, un hongo, en fin. Entonces, un agente, acá nos falta poner un agente físico, probablemente, no dijimos, ¿no? Mecánico, pero otro agente físico podría ser los rayos ultravioleta, ¿no? Que vienen de la luz solar y que también podrían hacernos daño si es que la piel no lo pusiese un freno. ¿Qué daño podría hacer los rayos ultravioleta? ¿Por qué usamos bloqueador solar? Para potenciar el efecto de protección que tiene la piel. ¿Pero por qué? Ahora vamos a hablar de la cáncer. Segundo, sí, para prevenir cáncer, ¿por qué? La segunda función es la regulación de la temperatura. Y la piel tiene un rol importante en regular la temperatura, gracias a la presencia de dos fenómenos, básicamente. Uno de ellos es la sudoración. Cuando uno eleva la temperatura del cuerpo, usualmente emite sudor. El sudor hace que la piel se exponga a ese líquido y al medio ambiente exterior. Una corriente de aire potencia la capacidad de enfriamiento de la piel cuando está húmeda la piel. Tanto cuando se sudan, hacen así y sienten fresquito más rápido porque se la piel queda seca. ¿No? Es una forma de bajar la temperatura. De hecho, además, ponemos la circulación en periférico, por eso lo ponemos rojitos, entonces la sudoración más
a la piel con harta sangre, hace que esa sudoración enfríe esa harta sangre para que recircule con menor temperatura. En nuestro caso pasa en toda la piel del cuerpo, sudamos todo. En cambio, hay ciertos animales como los perros, por ejemplo, que tienen el mismo fenómeno pero solo en la lengua. Por ejemplo, cuando un perro saca la lengua, no es que tenga sed. Cuando un perro saca la lengua porque tiene calor, ¿no? Y lo que hace es poner sangre en la superficie de la lengua para que se enfríe esa sangre con la saliva que la humedece y baje su temperatura. Y la otra forma de que también elevamos un poco la temperatura cuando la temperatura está baja es a través de la piloerección. Vamos a darnos cuenta que en la piel, para los folículos pilosos que tienen un musculito liso, que se llama músculo piloerector, y cuando el músculo piloerector se contrae, genera calor. Como cualquier músculo que se contrae se calienta, y eso también ayuda a aumentar la temperatura. Por eso cuando tenemos frío, nos metemos al agua helada, en la ducha, todos los pelitos del cuerpo se erectan, ¿no? Se nos pone la piel de gallina, decimos vulgarmente, ¿no? Ya esa es la reacción de los músculos piloerectores intentando elevar la temperatura, ¿no? Segunda función entonces la termorregulación. Y bueno, tiene otras funciones adicionales. Por ejemplo, en la piel se encuentran muchos sensores, ¿no? O partes del sistema nervioso que poseen la sensibilidad, táctil, térmico, dolorosa, ¿no? Además, otra función adicional es en la piel se produce la vitamina D. Otra función adicional es que en la piel se producen mecanismos de defensa, ¿no? Hay en la piel fenómenos de inmunidad cutánea que veremos en un ratito. Entonces ya sabemos qué funciones tiene la piel. ¿De dónde proviene la piel biológicamente? La piel sí es un mix, ¿no? Tiene un origen proveniente del embrión trilaminar de dos de sus capas principalmente, ¿no? Por ejemplo, del ectodermo proviene la epidermis, que veremos un rato. La epidermis es el epitelio que forma parte de la piel, la epidermis. Provienen los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las uñas y las células que producen el pigmento. Todo eso proviene del ectodermo. Y del mesodermo proviene lo que está por debajo de la epidermis, que se llama dermis e hipodermis, como veremos un ratito. Proviene de los vasos sanguíneos y linfáticos que irrigan la piel, un grupo de células que se llaman células de Langerhans, que vienen de la médula ósea, que están en la piel. Y los músculos que erectan los pelitos, que mencionamos hace un rato, también provienen del mesodermo. Entonces sabemos que la piel tiene dos orígenes embrionarios, el ectodermo y el mesodermo, y cada uno con algunos aportes específicos, ¿no? Y esto es importante, porque cuando hay cada una de estas cosas es posible que se haga cáncer, o sea, se haga un tumor, por ejemplo. Yo debo saber de dónde proviene cada tejido para saber si es un cáncer de origen ectodérmico, si es un cáncer de origen mesodérmico, porque eso me va a dar una estrategia terapéutica diferente, incluso para clasificar el tipo de neoplasia. Muy bien. Por ejemplo, dice, ¿no? El carcinoma vasocelular es un cáncer ectodérmico, porque es un cáncer de los queratinocitos. De hecho, es un cáncer no tan malo y va de localmente, no envía metástasis lejos, ¿no? Y el otro cáncer famoso de piel, aparte del vasocelular, es el melanoma. Es un cáncer, sí, sigue siendo ectodérmico, pero es de la zona de la cresta neural. ¿Se acuerdan de la cresta neural donde viene el sistema nervioso? Bueno, los melanocitos provienen de la cresta neural. Es más, el melanoma se llama, el nombre completo es melanoma maligno. Vamos a empezar. El cáncer es malo, ¿no es cierto? Entonces, al sí, que le han puesto este cáncer encima de ser melanoma maligno. Para que se den cuenta qué tan malo es un cáncer terrible. Cuando se diagnostica un melanoma, usualmente ya queda sin eso, ¿no? ¿Sabes? Es bien bravo ese tipo de cosas. Hablemos de la piel. Vamos a ver de las estructuras de la piel. La piel, como dijimos, su primera función es la de proteger, ¿no? Es la barrera que protege. Vamos a encontrar en la piel tres zonas importantes. La epidermis, como su nombre lo dice, epi está sobre la dermis, epidermis, sobre la dermis. Está formado por el epitelio de la piel, que es un epitelio estratificado, plano, queratinizado, ¿no? Y las células de ese epitelio se llaman queratinocitos, los queratinocitos. Entonces acá tenemos, en esta imagen, por ejemplo, tenemos esta línea de acá, aquí, media festoneada con pliegues. De ahí hacia arriba es la epidermis, todo lo que está hacia arriba. Luego tenemos la segunda capa, que es la dermis. Acá tenemos esta línea festoneada para arriba la epidermis. Todo esto que está por debajo es la dermis. Y es tejido conjuntivo. Básicamente el tejido
además de una cantidad de fibras elásticas, eso hace que la piel sea, cuando la tracciona, regresa a su sitio, ¿se da cuenta? Pues, fibras elásticas. Además, aquí también hay bastantes grupos aminoglicanos, como ácido hialurónico, por ejemplo, que almacena agua y hace que la piel esté hidratada normalmente. En esa dermis encontramos esos plexos vasculares que hacen que la piel se ponga roja cuando estamos nosotros expuestos al calor. Y están las terminaciones nerviosas. Finalmente, la capa más profunda es esta de aquí abajo, que es tejido adiposo. Ya conocemos, tejido adiposo blanco. Y que se conoce comúnmente como hipodermis o panículo adiposo. Por debajo de toda la piel de nuestro cuerpo, la tercera capa es de panículo adiposo. Y de hecho, esta capa, que es una capa de reserva de energía, porque ahí tenemos adipocitos que reservan grasa en forma de energía, es la que nos hace seguramente algunos ser gordos o ser flacos. Son dos grasas las que nos engordan: la grasa del panículo adiposo, que quiere decir, nos hace ver gorditos, pero la grasa que se proyecta del abdomen es una grasa, además de la del panículo adiposo, una grasa visceral, que está alrededor de los intestinos. Han comido todo chuchuli, es lo mismo, su costal de grasita chuchuli, esa grasa a veces es abundante y hace, wow, chévere. Muy bien. Hablemos de los queratinocitos, que son las células del epitelio certificado plano. ¿Qué diremos del queratinocito? Es la más abundante de las células del epidermis. Están formando capas que se llaman estratos. Por eso se llama epitelio estratificado. Los queratinocitos están unidos unos a otros de manera muy sólida gracias a desmosomas, ¿no? Que son uniones puntuales de anclaje proteico, ¿no? Desmosomas. La función del queratinocito es nacer, crecer, migrar desde la parte más baja hasta la parte más alta del epitelio y en el camino producir queratina y almacenarla dentro del citoplasma, ¿no? Almacenar la queratina. También sintetizan lípidos que los van liberando en el espacio intersticial. O sea, tienen dos funciones. La queratina es una proteína, un tono filamento, dice, ¿no? Un tono fibrilla. Entonces fabrica proteínas y además produce lípidos que los van eliminando hacia el exterior, ¿no? O sea, va forrando cada queratinocito de grasa. Mientras más superficial sea, más grasa ha liberado. Otra función que tienen es captar el pigmento para darle color a la piel. Los queratinocitos no tienen color, pero una célula produce el pigmento y uno capta y toman el tono, ¿no? Que la célula esa le ordena. Cada vez que están más arriba, mueren. ¿No? Mueren. Cuando mueren, degeneran, desaparece el núcleo de la célula eclosiona y se fusiona la grasa con la proteína. La proteína del tono fibrilla, la queratina, con el lípido que ha sintetizado y liberado. Se hace una especie de barrera lipoproteica de la piel, ¿cierto? Como una escama. Y esa escama se llama la capa córnea, capa de queratina de la piel. Para eso nos bañamos, ¿no? Porque ese fenómeno se produce de manera permanente y esa escama se va acumulando en la superficie. Si no nos bañamos, la escama se queda ahí. Y cuando nos bañamos usamos un detergente, ¿no? Usamos jabón. ¿Para qué? Para romper las uniones que hay de la proteína con la grasa y permitir que se libere esa escama y aparece una nueva. Si no nos bañamos, se acumula escama sobre escama y aparece una placa medio oscura sobre la piel que la hace seca, rígida, en fin, ¿no? Todos esos fenómenos de queratinocitos son típicos de una célula epitelial que pasa por un fenómeno de nace, luego se diferencia, luego muere y luego se desprende. ¿Se acuerdan que vimos esos epitelios de revestimiento? Toda esa ruta. Bueno, en el queratinocito de esa ruta sucede de tal forma que la célula va pasando por varios estratos. Nace en el estrato basal y va pasando a los estratos más superiores, ¿no? El estrato basal es la primera fila de los queratinocitos. También se llama estrato germinativo. La lámina basal es esa línea festoneada que vimos abajo de la imagen, ¿se acuerdan? Ahí está, sobre esa línea están todos los queratinocitos en el estado, en la primera línea, estado basal o germinativo. Esa es la única zona donde se evidencian
decía, ¿por qué el rayo ultravioleta produce cáncer? ¿Por qué usamos bloqueador solar? Porque el rayo ultravioleta, cuando actúa sobre el ADN, genera mutaciones. Cualquier rayo electromagnético que tenga cierta longitud puede ser eso, como los rayos X, por ejemplo, ¿no? Producen mutaciones. Por eso el estrato basal, que es el estrato donde hay mitosis, significa donde está más expuesto el ADN para esos daños, es el estrato más bajo. Por encima hay más estratos que tienen color, el color de la mina es una barrera más para el rayo ultravioleta, y encima el estrato corto, que es una barrera más sólida, y encima no le pone bloqueador. Para evitar que los rayos ultravioleta atraviesen todos los estratos, alteren ¿cuál estrato? El estrato basal. Porque ese es el que le interesa que no falle, que no le llegue la luz ultravioleta, porque acá es donde están las células haciendo mitosis, ¿no? Luego que la célula nació del estrato basal, pasa al siguiente estrato. Quiere decir, pasa al siguiente estrato, que se llama estrato espinoso. Es una célula poliédrica que tiene muchas prolongaciones, como espículas, ¿no? Que se llaman espinas, por eso el estrato se llama estrato espinoso. Estas células están unidas a las vecinas por desmosomas, muy sólidas unidas. Siguiente estrato, esta célula evoluciona y encontramos en el interior en algún momento la presencia de gránulos de queratina, pero son gránulos laminados. La queratina es una tonofibrilla, entonces se acomoda una sobre la otra, filamentos de queratina, ¿no? Luego el estrato granuloso evoluciona y aparece el estrato lúcido. El estrato lúcido solo está presente en ciertas zonas del cuerpo, que se llaman zonas de piel gruesa, que son la palma de las manos y la planta de los pies. El resto de estratos, de zonas del cuerpo, no se identifica el estrato lúcido. Por eso se dice que las zonas de la planta de los pies y la palma de las manos son zonas de piel gruesa con 5 capas de epitelio o de epidermis. El resto de la piel, que se llama piel fina, tiene solo 4 capas de epidermis, excluyendo el estrato córneo, perdón, el estrato lúcido. Es una etapa de transición donde se ve una línea luminosa, ¿no?, entre una y otra capa. Y finalmente las escamas, que son el estrato córneo, donde hay células muertas sin núcleo, donde predomina la queratina que se ha expuesto en los gránulos o la grasa que se ha liberado. Son los 5 estratos, que salen 4 que pertenecen a la piel fina, 5 a la piel gruesa. Entonces acá tenemos una imagen de piel gruesa, por ejemplo. El estrato basal, acá hay mitosis de noche, una sola línea de células. El estrato espinoso, que puede ser de 3 a 7 líneas de células, donde aparecen espículas o espinas en la membrana, embriones desmosómicas con los vecinos. Luego viene el estrato granuloso, 2 o 3 filas de células con vesículas de secreción en su interior conteniendo queratina laminada. Y finalmente el estrato córneo, el marrón, donde está la célula muerta sin núcleo con la queratina expuesta, y entre ambas, en la piel gruesa, aparece el estrato lúcido, como una zona de transición iluminada, ¿no? Esa es la imagen de la piel fina. Estrato basal, espinoso, granuloso y córneo. Los estratos tienen menos cantidad de células, ¿no es cierto?, menos cantidad de filas. La piel gruesa tiene más cantidad de filas celulares, ¿no? ¿Qué pasa con el queratinocito? Esta célula, ya dijimos, nace de noche, ¿no es cierto? El índice mitótico se identifica por las noches. Dice que la célula basal, o sea, esta, se replica cada 200 a 400 horas. O sea, una mitosis se produce cada 200 a 400 horas. Eso significa cada 5 días, más o menos. Ya. Ahora, una vez que nace, esta célula basal tiene 14 días para convertirse en la célula diferenciada del estrato granuloso. 14 días. Y después que esté el estrato granuloso, hasta que pasa el estrato córneo, tiene 14 días más. Por lo tanto, ¿cuánto demora una célula desde que nace hasta que se descama? ¿Cuál es su periodo de vida? ¿Su ciclo de vida? 28 días. Un mes. Entonces, una célula desde que nace hasta que se descama pasan 28 días. Ese es el periodo en el que normalmente se renueva la piel. O sea, nuestra piel se renueva cada 28 días. Que nace una célula hasta que muere esa misma célula, ¿no? Eso es importante de acordarse. Ese ritmo es constante.
Siempre son 28 días. Por ahí 29, 27, pero es constante. No puede ser 10 días, no puede ser 40 días. Tiene que ser eterno. Aquí tenemos lo que hemos visto en esquemas, aquí lo tenemos ya en una imagen de verdad. Esta es la lámina basal del Epidemes, que es plegada, festoneada, ¿no? La primera fila, estrato basal, donde se dan amilosas. Luego viene el estrato espinoso, el granuloso, y miren, acá no se ve el estrato lúcido, es la piel fina. El estrato final no tiene núcleos, se ven láminas solamente de proteína, un poco acidófilas. Esa es la escama del estrato córneo. ¿Ya? Ya saben, si queremos diferenciar piel fina de piel gruesa, ya conocemos por lo menos dos diferencias. Una, que en la piel fina las capas de los estratos son menores. Y segunda, que la piel gruesa tiene estrato lúcido, 5 estratos, dos diferencias. Vamos a ver más bien. Dijimos que algunas de las células eran los queratinocitos, pero no las células en Epidemes, también hay los melanocitos, las células del ángel, las células del verde. Vamos a mencionarlas, ¿ya? Hablemos un poco del melanocito. El melanocito es una célula que ya dijimos proviene de la cresta neural. Eso es importante reconocer, ¿no? Si bien es cierto es ectodermo, pero es un ectodermo evolucionado a cresta neural. Es una célula globulosa y su cuerpo, la parte globulosa, es unida en el estrato basal. O sea que el melanocito está en el estrato basal. Pero tiene unas proyecciones, como si fuera un pulpo, que se introducen hacia el estrato espinoso. ¿Qué pasa con esas células? Tiene una enzima que se llama tirosinasa. La tirosinasa, que se encarga de convertir la tirosina, ya conocen ustedes la tirosina, en una molécula que se llama melanina. Y lo hacen dentro de unas organelas que se llaman melanosomas. Entonces, toma la tirosina, la expone a la tirosinasa y se convierte en melanina dentro del melanosoma. Ese melanosoma viaja por las proyecciones que tiene la célula hacia el estrato espinoso, se libera y pigmenta a las células del estrato espinoso. Está color, porque la melanina es un pigmento, es una molécula que tiene un color marrón negruzco. De hecho, el melanocito no tiene color, es una célula transparente, pero sus proyecciones guardan el colorante que pigmenta a las células de los estratos superiores. ¿Y por qué pigmentan los queratinocitos? Porque ese color produce una protección, una fotoprotección. Darle color evita que el sol dañe el estrato basal. Por eso unos somos más marroncitos que otros, porque estamos más expuestos al sol, probablemente, o provenimos de una estirpe más asoleada. Entonces acá tenemos estrato basal, acá tenemos nuestra amiga melanocito, las proyecciones del melanocito, en el estrato espinoso, con sus melanosomas, ¿no es cierto?, que liberan el pigmento, que es un derivado de la tirosina, que se llama melanina. Acá está la ruta metabólica. ¿Cómo es que se produce la melanina hasta que es liberada por el melanocito? Tirosinasa sobre tirosina igual melanina. Miren ese señor. Es una persona de una etnia negra, ¿no es cierto? Ahora miren ese otro señor. Es una persona de una etnia caucásica, ¿no? Ahora miren ese señor. Es un marrón, ¿no? La pregunta es, ¿cuál de los tres tiene más melanocitos? El primero, ya puede ser. ¿Quién dice otro? Claro, pues. Hacer creer que cada uno de estos señores, pues, tiene más pigmento en su piel, dicen más células que producen pigmento, es utópico. Es como pensar que el primer puesto del salón tiene más neuronas que el último puesto del salón. El tema es que
usa esas neuronas, ¿no? El tema es quién usa los melanocitos, ¿no? Tanto el primero como el segundo como el tercero, si yo hago una biopsia de piel, voy a encontrar la misma cantidad de melanocitos. Lo que va a pasar es que probablemente la actividad de la tirosinasa sea mucho más alta del primero, luego del segundo y finalmente muy poca actividad de la tirosinasa en el tercero, ¿no? Ahora, todas las áreas del cuerpo tienen la misma cantidad de melanocitos, ahí sí hay diferencias. No todas las áreas del cuerpo tienen una misma densidad de melanocitos en el estrato basal. Hay zonas que tienen mayor densidad, ¿no? Y eso va a estar en base a las zonas más expuestas al sol. Las zonas más expuestas al sol tienen mayor actividad de melanocitos, tienen mayor cantidad de concentración de melanocitos, el rostro, el exterior. Pero si ustedes se ven desnudos en el espejo, se ven las ingles, la parte baja de la pelvis, se ven las nalgas, la parte interna de los muslos, es una zona pálida, negros y blancos tienen esas zonas más pálidas, con menos color. Entonces hay menos actividad de los melanocitos. La relación melanocito-célula basal epidémica varía entre 1 a 4 a 1 a 10. ¿Qué quiere decir eso? Los melanocitos están ubicados de manera periódica y constante sobre la superficie de la piel, en el estrato basal. Cada cierta cantidad de células queratinocitos basales hay un melanocito, y eso es constante, ¿no? Esta proporción varía de 1 a 4, o sea, cada 4 zonas de queratinocitos hay un melanocito, eso en las zonas más pigmentadas. O 1 a 10, quiere decir que cada 10 queratinocitos hay un melanocito en las zonas menos pigmentadas. Puede ser solo 1000 por milímetro cuadrado en brazos y muslos, hasta 4000, por ejemplo, en cara y cuello. Cuando digo brazos y muslos, me refiero a esas caras, ¿no? Caras internas, ¿no? Ahí es poco, 1000 por milímetro, o 4000, la cara que se siente, la cara siempre sola. Y todas las razas o etnias tienen la misma cantidad de melanocitos. No hay diferencia. Las diferencias se deben a la actividad de esos melanocitos. Dice que los caucásicos, los melanosomas están principalmente en el estrato basal, pero en las personas de piel oscura hay más en las proyecciones del melanocito, ¿no? Los demás aspectos. Otra célula que está presente aquí, ya la conocemos, por lo menos en teoría, es la célula de Langerhans. La célula de Langerhans es una célula que proviene de la médula ósea y pertenece al sistema mononuclear fagocítico. También se encuentran células parecidas en el epitelio del esófago y de la vagina, que tienen el epitelio certificado plano sin queratina, ¿no? Pero también tienen ahí el epitelio células de Langerhans. Son células móviles con finas prolongaciones que se desplazan del basal a los más superficiales, viajan en los estratos, no se meten por los estratos. ¿Su función cuál es? Presentar antígenos. ¿Se acuerdan cómo presentaba el antígeno? Se comía a la bacteria, la destruía y exponía en su membrana, ¿no?, los antígenos para que el sistema inmune los pueda destruir. Tiene receptores para anticuerpos y para el factor C3 del complemento, ¿no? Entonces, es una célula que pertenece al sistema de inmunidad, básicamente, ¿no? Fijan antígenos en membrana, viajan por la vía linfática. Allí, en la vía linfática, activan los ganglios para producir anticuerpos, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestras células de Langerhans. Luego tenemos la célula de Merkel. La célula de Merkel es otra célula que se encuentra en el estrato basal. Se ha visto que en el basal tenemos queratinocitos basales, melanocitos y ahora células de Merkel. En cambio, la célula de Langerhans viaja del basal, el submucoso, el rostro, mueve por todos los estratos, ¿no? Son abundantes estas células en la palma de las manos, en la planta de los pies. ¿Por qué? Porque son mecanorreceptores. Y ahí es donde tenemos mayor, ¿no?, percepción. Tacto ligero, presión y textura. Eso ven las células de Merkel que están asociadas a terminaciones nerviosas, ¿ya? Listo. Ahí está una célula de Merkel de rojo que están asociadas a terminaciones nerviosas para transmitir el mensaje de tacto fino, ¿no? Listo. Hemos acabado con la epidermis. ¿Qué pasa con la dermis? La dermis tiene dos regiones. Una región superficial que se llama dermis papilar. Miren, esa es la lámina basal de
la epidermis. Es festoneada, ¿no? Lo que está por encima es la epidermis y lo que está por debajo es la dermis. Esa dermis que está por debajo de estas papilas, de estos festones, se llama dermis papilar. Y suele ser tejido conjuntivo un poco más laxo, con colágeno 3, con fibras elásticas, con vasos sanguíneos, con terminaciones nerviosas, ¿no? Y más adentro, más abajo, por debajo de la dermis papilar, está la dermis reticular. Aquí el colágeno es más duro, colágeno 1, fibras elásticas, ¿no? Provee, dice, de resistencia mecánica y elasticidad. Y en esta zona, de esa dermis profunda o dermis reticular, vamos a encontrar las glándulas sudoríparas, las glándulas de folículos pilosos cuando corresponde, ¿no? Muy bien. De la hipodermis no vamos a decir nada, porque hemos hecho el año pasado clases de tejido adiposo. Es de la hipodermis. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Son 4. Vamos a ver el folículo piloso de las uñas, tenemos algo, de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas. 4 anexos cutáneos. El pelo o folículo piloso tiene la característica de formar los pelos que conocemos, que son unas estructuras proteicas formadas de queratina, pero una queratina pigmentada por los melanocitos, concéntrica, ¿no? Y sólida. La función de ese folículo piloso es protegernos de la radiación ultravioleta. En el caso de nosotros ahora, ya no tanto. ¿Cuáles son las más expuestas al sol? ¿Cuáles son las más expuestas al sol? Van a ser ustedes en la calle a mediodía. ¿Qué es la zona más expuesta al sol? El pelo. Acá. ¿No? Por eso los pelados se ponen gorro. Porque los rayos ultravioleta podrían hacer mística la piel del cuero cabelludo, ¿cierto? Por lo tanto, ahí es donde tenemos pelo, para protegernos de los rayos ultravioleta, básicamente, ¿no? Ahora, cuando éramos monos, seguramente disparamos echados boca arriba, boca abajo, los árboles, más expuestos, tenemos pelos en todas partes. Pero también es una protección mecánica, ¿no? Porque cuando éramos más primitivos, probablemente caminaban sobre nosotros algunas arañas, algunos artrópodos, ¿no? Y el pelo necesita una barrera mecánica para que no llegue a la piel, a picarnos, ¿no? O hacer daño. O cuando queríamos preparar un árbol, también el pelo evitaba que nos hagan lesiones con las caídas o demás texturas que ofrecía ese árbol, ¿no? Entonces, en nuestro recuerdo evolutivo nos queda algo de pelo, ¿no? Ahora, esto probablemente se convierte en un vestigio en algún momento, ¿no? Porque hoy hay tendencias por depilarse, por ejemplo, ¿no? Las chicas comenzaron con la moda y ahora hasta los chicos se depilan, ¿no? Dicen, ay, qué peinado de competencia, mentira, ¿no? Me gusta verse así suavecitos, ¿no? Y se arrancan el pelo del brazo, las piernas, la zona genital es la que más moda de depilación tiene, ¿no? Y de hecho antes lo hacían con cera, con máquina de afeitar, ahora se meten láser, ¿no? Y lo hacen de manera permanente. Todos se recortan los pelos de las axilas, algunos varones incluso se los depilan. Está bien, es estética, ¿no? Entonces, los pelos se van a convertir en un vestigio en algún momento. Algunos conservamos los pelos de la cara, otros no tienen, porque ya pasaron por esa evolución al respecto, ¿no? Segundo anexo, esta es una uña. Otra cosa que pasa con el folículo piloso, bueno, para retomar, es lo que les decía, la piloerección. Cada folículo piloso tiene un músculo que está anexado, que se erecta. En algunas especies eso es protección, porque los magnifican. ¿Han visto un gato enojado o asustado? ¿Cómo crece de tamaño? Porque erecta todos sus pelos. El león, la melena del león, cuando el león se enoja, se duplica, porque se erectan todos los pelos de melena, ¿no? Eso es por ese musculito que también es protección. Perfecto. Y cuando lo ven también es un sensor, porque todos los folículos pilosos están asociados a sus terminaciones nerviosas. Ustedes están durmiendo y sienten unos agudos de cosas sobre la piel, se dan cuenta, porque tocar los pelitos y estos son como antenas o receptores, ¿no? Funcionan. Las uñas, que son también estructuras que provienen de la epidermis y que están constituidas de queratina, en este caso una queratina laminada, ubicada de tal forma que la hace
hace transparente y brillosa. La uña descansa en la parte final de los dedos sobre una zona que se llama lecho unguial, que es de piel fina, y crece proyectándose hacia la zona del style. Las uñas solo crecen hacia adelante y crecen desde abajo, no por los costados, crecen desde abajo. Son una placa de queratina endurecida sobre el lecho unguial, protegen las falanges distales, o sea, son como ponerle una especie de tablilla a las falanges distales, que las usamos demasiado. Y eso permite que podamos tocar cosas finitas. No sé si se están dando cuenta, cuando quieren apretar algo finito, su piel, la piel la carne de sus dedos, se proyecta contra la uña, tomando la uña como soporte. Hagan ese ejercicio, apártense los dos dedos y van a darse cuenta de cómo las uñas sirven de soporte para esa actividad fina. Obviamente, en otro momento las uñas servían de otra función, ¿no? También servían para protegernos, ¿no? Como la fineza de la vida. O para asirnos o cogernos de los árboles, ¿no? O para partir una papaya, ¿no? Con la uña, o para rascarse, un bicho de pescado. Hoy las uñas son no son vestidos, son útiles, pero yo creo que no merecen ser exhibidas como uñas primitivas, ¿no? O sea, no vale la pena que un médico va a agarrar pelitos o va a meter su dedito a la vagina de la mujer, tenga las uñas largas, que no sucias, ¿no? Entonces, la chamba de nosotros es tener una higiene de las manos y de las uñas adecuada, ¿no? Sobre todo, ya creo que se siente diversidad, ¿no? De todas las uñas. Todos se preocupan de 4 uñas y dejan una uña abandonada, ¿no? Que crece. Entonces dices, hola, y tienes esa uña en casa. Uno puede pensar que era con esa uña. ¿Dónde se meterá esa uña? La oreja, moco, o donde digamos la boca. Las glándulas sudoríparas son una glándula exocrina tubular simple enrollada. Ese concepto ya lo conocen. Tubular simple enrollada. Son de dos tipos. Hay unas que se llaman glándulas ecrinas, que están en todas partes del cuerpo. Las glándulas ecrinas producen sudor acuoso, humedecen la piel y regulan la temperatura, ¿no? Ecrinas. Pero hay un segundo grupo que se llaman glándulas sudoríparas apocrinas, que están en ciertas zonas del cuerpo. Están en las axilas, en las ingles, están también en la región perianal, en la región pública, ¿no? Su sudor es un poco más denso, no es tan acuoso, es más denso, y se activa ese sudor en la adolescencia por el influjo de las hormonas sexuales de la persona, hombre o mujer, ¿no? Y producen los colores que nosotros intentamos neutralizar, ¿no? Cuando nos bañamos, nos refregamos bien esas zonas que no huelen, echamos desodorante para neutralizar el olor de las axilas, por ejemplo, porque no nos gusta, ¿no? Aunque ese olor en algunas especies es vital, ¿no? Por ejemplo, ese olor de las glándulas apocrinas en algunas especies marca el celo, anuncia el celo, o sea, la ovulación. Entonces la perra, cuando está ovulando, activa sus glándulas apocrinas y ya no está a 40 kilómetros a la redonda. Pero la huele y está cerca de ella. Igual pasa con todas las especies de mamíferos, ¿no? Producen un sudor que avisa al macho de la especie que se encuentra lista para ser la hembra para ser fecundada. Las apocrinas, las ecrinas están en todas partes y las apocrinas en ciertas partes. No nos olvidemos de eso. Finalmente, las glándulas sebáceas. La glándula sebácea es una glándula que está cerca de un folículo piloso. O sea, el folículo piloso tiene su músculo piloerector y tiene su glándula sebácea. ¿Qué produce? Grasa. ¿De qué tipo de secreción? Secreción holocrina. ¿Se acuerdan de la secreción holocrina? Como el holocausto, muere la célula, ¿no es cierto? Las células están aquí, ellas se llenan de grasa y llega un momento que mueren y se quedan aquí. Cuando están muertas sale la grasa. Y lo que hace esa grasita es revestir los pelos para hacerlos impermeables y hacerlos brillosos. Todo está chévere con esas glándulas, ¿no es cierto? Nosotros, cuando nos bañamos, también nos quitamos la grasita de las glándulas sebáceas. Por eso usamos jabón o detergentes. Pero sobre todo, por eso usamos champú, ¿no? Porque si no lo damos con champú por lo menos cada 2 o 3 días, el pelo se pone al comienzo brillosito, chévere, ¿no? Pero luego la grasa se pone opaca, ¿no? Como la mantequilla. Y el pelo se ve sucio. Y lo peor es que la grasa se oxida. Y cuando la grasa se oxida, cambia de
aromático, ¿no? Puntas. Algunos chicos entonces sabemos que cómo funciona la grasa hasta 2 años. Ahora, en algunas especies esto es vital. Por ejemplo, conocen a los castores. Son como unas ramas gordas, ¿no? Sí, los castores. Que tienen, si ustedes ven el pelo de castor, de hecho hacen brochas con el pelo de castor, pinceles gruesos con el pelo de castor. El pelo de castor es un pelo grueso, tosco, y está revestido con mucha grasa de glándulas sebáceas, que lo hace una mantequilla. Uno agarra un castor y se le resbala con la grasa que tiene impermeabilizando. ¿Por qué? Porque ese castor vive en el agua. Está metido en el agua horas y horas armando sus represas, dudan echado en el agua, ¿no? Entonces un animal que está más de... ¿Cuánto se mete en el agua y cuánto aguanta? Sin deshidratarse. No aguanta porque si viene empieza movimientos móviles, siempre se arrugan porque pierden agua, ¿no? Para intentar diluir la sal del agua de mar, por ejemplo, o la sal del agua potable. Y se arrugan. Al castor le pasaría lo mismo al cabo de una hora, pero el castor está 12 horas en el agua. ¿Por qué? Porque está impermeabilizado. ¿Por qué? Por las glándulas sebáceas. Igual pasa, por ejemplo, con algunas aves. Las aves tienen las plumas revestidas de grasa por glándulas sebáceas. Eso hace, por ejemplo, no sé, a mí sucede a un piquero o un pato incluso, que ve un lago, ve un pescadito, ¿qué hace? Se mete, entra, lo saca, sale y sale volando. No se mojan las plumas, porque si entrasen y se mojasen las plumas, no podían salir volando. O sea, el agua mojaría las plumas y las aumentaría su peso y no podría volar. Pero como están revestidas de grasa, de glándulas sebáceas, la pluma es impermeable, entra y sale con las mismas. ¿Qué es importante del folículo piloso, por ejemplo? Ya les dijimos que tiene una glándula sebácea, un músculo piloerector. Entender cómo funciona el folículo piloso nos va a hacer entender, por ejemplo, algunas enfermedades que son propias de la mayor parte de la consulta. Una de ellas, por ejemplo, la alopecia. La alopecia es cuando se cae el pelo de la cabeza, sobre todo. Alopecia. O entender cuando se infecta o se inflaman las glándulas sebáceas que están al lado del folículo piloso. Esta glándula se puede infectar. Una foliculitis, la glándula del folículo. Hay otras patologías además. Pero lo que es más importante recordar ahora es que las capas, el folículo piloso es esto de acá, de acá abajo. Aquí hay un bulbo y está revestido por capas de células. En estratos parecidos a la piel. Hay un estrato basal aquí. Ese estrato basal es vital porque si yo quemo la piel, hay una quemadura, por ejemplo, o una herida de la piel y pierdo todo esto, se pierde. Este estrato basal de acá sale y reviste otra vez la piel. Este estrato basal del folículo piloso que está en la dermis adentro es capaz de regenerar la piel. Y ese fenómeno es interesante que tiene que recordarlo. El folículo piloso del bulbo está en la dermis, o sea, en la parte más profunda, la dermis reticular. Por lo tanto, tengo epidermis, tengo dermis reticular y tengo dermis papilar y dermis reticular. Una quemadura superficial no pasa nada, una quemadura más profunda puede que afecte la dermis, pero una muy profunda, si afecta el bulbo del folículo piloso, esa piel no se va a regenerar. No se va a regenerar, porque no hay de dónde vengan keratinocytos, no hay estrato basal. El estrato basal de reserva siempre es el del bulbo. ¿Qué va a pasar con esa piel que no se va a regenerar? Va a requerir un injerto de piel. ¿Cómo yo determino si un paciente requiere un injerto? Viendo la presencia de folículos pilosos, sobre todo del bulbo. ¿Se entiende eso? Bueno, veamos algunas aplicaciones de la dermatología, perdón, de la histología que hemos revisado. Hemos hecho histología, pero ¿cómo la podemos usar en la clínica, en el uso médico? ¿Qué podemos comprender después de esta clase de algunas enfermedades de la piel? Los fenómenos de cicatrización, por ejemplo. Cuando hay una pérdida de la continuidad de la piel, o sea, una herida, una erosión, un corte, o sea,
aparece primero un fenómeno inflamatorio. La inflamación es una respuesta natural ante una lesión, una agresión. Aparecen células de inflamación, neutrófilos, linfocitos, etc. Luego aparece una parte proliferativa, quiere decir que las células que van a ocupar el lugar de las células que se han perdido empiezan a proliferar, ¿no? Usualmente los estratos basales vecinos empiezan a proliferar para cubrir la zona que se ha perdido, o los folículos pilosos activan sus estratos basales para cubrir la zona que se ha perdido, proliferación. Y finalmente empiezan a cubrirse los otros estratos, no más grande, no más chico, no más delgado, en el ideal. Eso se llama remodelar. Nunca queda igual. Una cicatriz siempre es una cicatriz, por lo tanto nunca queda igual. Pero la naturaleza intenta que sea lo más parecido a lo regular, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, en la parte proliferativa implica una migración activa de fibroblastos desde la dermis reticular, producción de colágeno tipo 3 provisional, que es el colágeno de las fibras reticulares, angiogénesis, ¿qué es angiogénesis? Formación de nuevos vasos sanguíneos para irrigar esa zona que se ha perdido, ¿no? Todo eso se conoce como tejido de granulación. Tejido de granulación. Así se llama cuando yo tengo una herida o una quemadura o un hueco y se empieza a cubrir y a llenar, eso que está granulando, decimos los médicos. Quiere decir que está cubriéndose por un proceso inflamatorio proliferativo nuevo, granulación. Ese tejido de fibros capilares y el miofibroblastos. Ahora, a veces las cicatrices son muy escandalosas, ¿no? Sobre todo en algunas zonas del cuerpo, o cuando hay una predisposición genética, ¿no? Y aparecen unas cicatrices que tienen demasiado tejido conectivo por debajo, sobresalen y no nos gusta. Sobre todo son las zonas expuestas, ¿no? Un chuzo en la cara que parece un cordel de guardarropa, ¿no? Uno puede médicamente controlar ese crecimiento. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo controlaría yo que no sea una cicatriz muy tosca? Bueno, yo creo que nosotros tiene líneas y bueno, las fibras de colágeno tienen unas líneas de dirección en diferentes partes del cuerpo. Generalmente en intervención quirúrgica de la piel sigue. Sí, pero no fue una cirugía. Fue un chorro, te agarró y cortó. Chorro, pero son esas líneas. Realmente eso depende muchísimo del corte. Si va a confluencia con las líneas, la herida no se abre de cerrada. Si va de manera opuesta o de manera oblicuada, la línea se abre de esa una buena. Lo que hace el dermatólogo, en este caso, que hace la revisión quirúrgica, es que modifica, es que va en contra y luego hace una sutura a nivel de Ya, uno sería entonces acomodar la sutura o la herida a las líneas naturales que se expresan en la piel. Ya podría ser. Ya, y luego, ¿cuál es el primer fenómeno que aparece? ¿Cierto? Inflamación. Y dependiendo de la magnitud de va a ser Si es una gran inflamación, va a haber mucha proliferación. Si hay mucha proliferación, la herida va a ser grande. Entonces, lo que se hace es controlar la etapa inflamatoria y la etapa proliferativa, utilizando antiinflamatorios para reducir los mediadores de inflamación, pero utilizamos antiinflamatorios corticoides. Se usa inyecciones de las heridas a veces, era famoso el Penacort, por ejemplo, pero corticoide de depósito que se inyectaban los queloides y reducían. Bueno, cosas que pasan. Y a la acné, ¿qué es el acné? Lo que pasa en el acné tiene los términos, ¿no? Una hiperqueratinización folicular obstructiva. O sea, hay tanta queratina que se produce en esa piel, hablamos de un adolescente excitado por las hormonas, ¿no? Esteroideas que está produciendo, ya sean testosterona o ya sea estrógeno o progestágenos, que se aumenta la producción de queratina en los estratos más distales, estrato córneo, de tal forma que se introducen, tapan o inflaman los conductos de secreción de las glándulas sebáceas de los folículos pilosos. Al mismo tiempo, aumenta la producción de esa grasa por el efecto androgénico en hombres y mujeres, ¿no? Esas grasas aumentadas en el folículo con
escasa luz para poder evacuarse, se agrega una bacteria de la piel, en este caso Cutibacterium ambres, ¿no? O sea, produce una foliculitis. Y alrededor, como ven una bacteria que está atacándonos, aparecen neutrófilos, linfocitos, monocitos, células de inflamación, con todos los síntomas de eso, enrojecimiento, calor local. En un grano no pasa nada, pero en la acné aparecen varios granos, ¿no es cierto? Entonces hay un microcomedor con una función inicial, luego comedores abiertos, dependiendo del estadio, ¿no? Porque luego uno se aprende el grano, porque no solo funciona, ese grano es el comedor y sale la secreción, etc. Hay que usar tratamiento específico para eso, pero eso es un momento de otra clase. Otro de los problemas que hemos mencionado ya es el melanoma, ¿no? Que es el tumor de los melanocitos, el cáncer de los melanocitos, el melanoma maligno, que es el nombre más. De hecho, hace como 4 o 5, no más 6 años, el premio Nobel de Medicina fue una terapéutica inmunológica para contrarrestar el melanoma. Y ganó el premio Nobel de Medicina. Y de hecho, revolucionó el tratamiento del cáncer, porque usan inmunológicos para tratar cáncer, varios tipos de cáncer. Es el cáncer cutáneo más agresivo, por el que más muere, es propio de los melanocitos. ¿Por qué se da? Por una abundante exposición a rayos ultravioleta, o sea, el sol tiene la culpa de este cáncer. Genera mutaciones en oncogenes, que son genes que los mantienen en control del cáncer. Mutan esos genes. Por eso nos dicen que hay que usar bloqueador solar, protector solar, gorro, polvos, chopas en la playa, para evitar que nos dé sol directamente. ¿Qué pasa? Cambian de forma los melanocitos, invaden la dermis, hay muchas mitosis en los melanocitos y la melanina se chorrea en el pigmento de manera irregular, ¿no? Por eso nos sirve siempre cuando analizamos una lesión pigmentada o un lunar, utilizar esa estrategia, ¿no? Se llama la regla ABCDE cuando vemos un lunar. Y eso sería bueno que lo sepan para que ustedes chequen a su gente de alrededor, para tener el consejo. Un lunar hay que ver si en algún momento pierde la simetría, es decir, se hace asimétrico. Los usuarios lunares son redondos. Por ahí algunos son geográficos, pero ya los conocemos. Cuando pierden esa simetría hay que empezar a alertas, ¿no? Cuando tuvo el borde siempre regular, pero en algún momento se pone irregular, hay que estar alertas, algo está pasando. Cuando siempre fue marroncito y se pone negro intenso o se pone con zonas blancas, algo está pasando. La C de color. Cuando cambia de tamaño, más de 6 milímetros por sobre el tamaño que tenía, algo está pasando. Y si en el tiempo siguen habiendo cambios, o sea, cómo evoluciona eso, hay que tomar medidas. Ya saben ustedes cómo evaluar un lunar. Los que tenemos lunares tenemos que estar atentos a esos lunares. Mi padre tenía un lunar en la planta del pie que nunca se chequeó, la organización de en esa planta del pie cuando le diagnosticaron era un melanoma. Cuando operaron, el médico dijo 6 meses. ¿No? Y justo apareció en Perú la terapia inmunológica. Me dijo que hubo una prueba de los medicamentos, estuvo 3 años. Chévere, luego hizo resistencia y se fue. Un cáncer que te mata rapidísimo. Muy bien. Otra enfermedad que vamos a ver, lo que tiene implicancia típica de la alteración de la piel es la psoriasis, ¿no? Bueno, yo no quiero que sepamos la psoriasis, quiero que sepan cuáles son los cambios histológicos que puede tener la piel cuando se trata, por ejemplo, de una psoriasis, ¿no? Es una enfermedad, dice, autoinmune, quiere decir que el sistema inmunológico no reconoce nuestras propias células de la piel y las altera. ¿Qué células están involucradas acá? El linfocito T. ¿Se acuerdan del linfocito T? Ese linfocito T va y vuelve locos a los queratinocitos. ¿Y qué es lo que hace? Acelera la reproducción de los queratinocitos. Miren, hace que un ciclo de un queratinocito se dé en 4 días, lo que debe ser en 30 días, 28 días de tiempo, ¿no es cierto? Se hace en 4 días. Pónganse a pensar, ¿qué va a pasar ahí? Lo que sucede es que el queratinocito se reproduce tan rápido que la escama no llega ni siquiera a pigmentar, se sale blanca, ¿no? La piel se hace delgadísima, se expone los vasos sanguíneos de abajo. Aparecen placas geográficas de color rojo con escamas blanquecinas, tatladas. Hay algunos fenómenos histológicos, histopatológicos que deberíamos conocer. Uno de ellos se llama acantosis. Cuando digo, ese paciente tiene una acantosis, ya saben
un engrosamiento del estrato espinoso, porque hay mayor proliferación del estrato basal. Entonces, un estrato espinoso que normalmente tiene de 3 a 5 capas, pues tiene 8 capas. Eso se llama agandosis, aumento del grosor del espinoso. ¿Quieres decir algo? Sí, justamente, ¿por qué en el cuadro de diabetes aparece agandosis? ¿Por qué en el cuadro de diabetes aparece signo de agandosis? La agandosis nigricans es otra patología, o sea, es otro signo clínico en el que hay un engrosamiento de toda la piel, no solamente del estrato espinoso. Ahí, como no hay una aceleración, no se llega a descamar la piel. Lo que pasa es que aumente el estrato espinoso, aumente el granuloso, aumenta la concentración de escamas sólidamente pegadas. Por lo tanto, el paciente, por más que se bañe, permanecen las escamas pigmentadas en ciertas zonas, ¿no? Entonces, tú ves un paciente con agandosis nigricans y ves el cuello negro, los codos negros, las axilas negras, porque tiene una lentitud, todo lo contrario de eso. Acá hay una aceleración de la descamación. Pero acá estamos hablando solamente del signo de agandosis, hablando de la histopatología, o sea, solamente el estrato espinoso es el que está engrosado, ¿no? ¿Qué más pasa en la agandosis? Las papilas dérmicas se alargan y se adelgazan. ¿Se acuerdan que las papilas son así? ¿No? En la psoriasis las papilas son así. Se aplanan, ¿no? Dos fenómenos histológicos que pasan en la agandosis. Luego aparece otro fenómeno en esta enfermedad que se llama paraqueratosis. Un segundito, por favor. La paraqueratosis es la queratina inmadura, con núcleos retenidos en el estrato córneo. Acuérdense, el estrato córneo ya no tiene núcleos, eran zonas muertas, ¿no es cierto? Si yo veo núcleos en el estrato córneo, queratina que está ahí almacenada, ese es el signo que se llama paraqueratosis. Porque hay una diferenciación incompleta de ese estrato. Se ven microabscesos de Munro, que sería patógeno crónico de psoriasis. Y utilizamos cremas que desinflamen. Bueno, hay tratamientos con inmunomoduladores que también son importantes, ¿no? Así se ven las lesiones de psoriasis. ¿La casa qué es? ¿La qué? La casa. Es un hongo. Pero, La caspa es un hongo, produce una inflamación del cuero cabelludo que genera una mayor proliferación de las células y un fenómeno muy similar con escamas que se desprenden. Pero la casa es mucho más común en las personas, bastantes personas que se debilitan, opinar aún así, siempre se trata de eso. Sí, pero cuando vean enfermedades infecciosas dentro de la piel, una de ellas es la caspa, que ha causado daño externo. En cambio, estoy usando ejemplos que se producen sin la presencia de agentes externos. Por eso, hablando de psoriasis, es para vincularlo de la clase pasada, que fue el linfocitos T, que está generando respuesta, ¿no? Bueno, ya saben las diferencias entre una piel sana y una piel con psoriasis desde el punto de vista histológico. Y bueno, las quemaduras, ¿no? Hay las quemaduras que afectan a la epidermis, las quemaduras que afectan a la dermis, las quemaduras que afectan a la dermis reticular solamente, a la dermis, papilar solamente, dermis reticular, y luego las de tercer grado, ¿no? Que afectan hasta la hipodermis, esas no tienen pelos, tienen injerto. Incluso las de cuarto grado pueden afectar al músculo, al hueso. Ya esas a veces no son tratables. Antes uno hablaba de quemaduras de primer grado, segundo grado, tercer grado. Hoy se usan quemaduras A, B, B, ¿no? Pero es bueno que sepan las dos. A mí siempre el profesor de cirugía me dice, no saben nada de piel, se habla de las quemaduras profundas y no saben hasta qué estrato llega la quemadura profunda. Así que ahora ya lo saben, lo sabían también en juvenil, pero no lo respondí.
más o menos, por ejemplo, del 20 al 30% del colágeno cada 10 años se pierde en la piel. Se fragmentan las fibras elásticas y disminuye la vascularización. Eso hace que la piel sea frágil, que tenga arrugas, pérdida de soporte, lunares solares por la movilidad de los melanocitos y que las heridas se curen lentamente, ¿no? Una piel joven, miren cómo se ve el estrato, la lámina, ¿no? Miren las arrugas. ¿Dónde va la dermatología? Hoy utilizamos, antes usamos una lupa, ahora son microscopios, que hace ver la piel en vivo como si fuese un microscopio, ¿no? Y entonces hacer diagnósticos rápidos, por ejemplo, de cáncer de piel o de psoriasis, etc. Inmunohistoquímica, utilizando anticuerpos inventados para poder identificar algunos anticuerpos específicos contra ciertas enfermedades. Y bueno, pues, hoy la IA nos hace diagnóstico, ¿no? Uno usa un microscopio, le manda esa imagen a la IA te dice que es. ¿No? Ya debe ser un ojo muy dermatológico entrenado o un patólogo muy entrenado. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Las canas se vigilan por la misma que pasa que los melanocitos que se distribuyen. Sí, el pigmento de la piel es producto de melanocitos. Es de la piel y su anexo más importante, el pelo. Entonces, donde hay melanocitos, hay pigmento en el pelo y en la piel. Donde el melanocito se redistribuye o deja de trabajar porque puede morir también por los años de la persona. Entonces, eso no se pigmenta y aparece el pelo sin color, que es una cara, ¿no? Progresivo. Entonces, los lados clínicos, o sea, un lunar que tiene un glúteo ¿es algún signo de alguna enfermedad? No, si siempre ha sido así, no hay problema. Cuando hay cambios, ahí sí hay que preocuparse. Si nunca fue así o es así, ahí sí hay que ver porque cambio de forma, de color, de tamaño. ¿Y las verrugas qué me llaman? Es una enfermedad viral producida por un virus, el papiloma, que tiene como 40.000 variedades. Hay unas que aparecen en la zona genital, en la piel, en el cuerpo común. Una inflamación de la piel que produce una hiperkeratosis en forma de placa, ¿no? Pero es una enfermedad. Son como bolitas Hay que sacarlas, ¿no? O hay que quemarlas. A veces aparecen solas, ¿no? Ahora, por ejemplo, para ciertas verrugas hay papiloma, ¿no? Papiloma genital en las niñas, una no. También a los niños. y los lipomas. El linfoma es un tumor de la grasa, del tejido de la hipodermis, del tejido adiposo blanco. Benigno, porque está encapsulado, como rosado. Bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien, chicos, nos quedamos aquí entonces.